Hola queridos alumnos, buenos días, bienvenidos a esta clase en la semana 12. Gracias y felicitaciones a los señores estudiantes que están presentes en este momento, 11 estudiantes. Eh, Felicitaciones por esa responsabilidad de estar en esta clase a la hora puntual. Bien, vamos el día de hoy a compartir, y ver sobre nuestra temática que trata sobre la introducción a la gestión de proyectos. Pues bien, vamos aclarando la situación. Todo el proceso pasado nosotros tuvimos un primer capítulo o apartado en donde se enseña a realizar el diseño del proyecto desde que nace la idea. Posteriormente, en el capítulo 2, son todas las evaluaciones que se realizan para determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos. Ahora en esta parte, que es el capítulo 3, que es la gestión del proyecto en sí, es decir, se les va a enseñar a cómo se debe llevar, liderar, gerenciar, administrar un proyecto ya una vez que empiezan a desarrollarlo. ¿Sí? Una vez que empiezan a desarrollarlo, y para eso vamos a ver la introducción de los proyectos para ver ciertas temáticas, ciertos TIC básicos que deben tomar en consideración. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué me permite la gestión de proyectos? Pues la gestión de proyectos me permite determinar en que yo tenga que conocer algunos aspectos, los más básicos, los más esenciales sobre proyectos y qué herramientas puedo utilizar. Entender de manera sencilla cuál es el proceso para poder desarrollar un proyecto, tener una noción bastante elemental sobre el PMBOK, cuyo libro ustedes lo tienen en la biblioteca de la plataforma del TIM. Adicionalmente a esto, pues, que conozcan, que empiecen a trabajar, que empiecen a desarrollar sus habilidades con ciertas herramientas, entre ellas el Project, entre ellas el Excel, por decir las más elementales. Bien. Entonces, históricamente el hombre siempre se ha preocupado porque haya cambios, más que todo cuando ha empezado con nuevos esquemas de mejores ideas para que éstas se transformen en proyectos. En la parte renacentista siempre ha sido la situación en que haya la curiosidad por la naturaleza y empezando a hacer ciertos análisis por cosas muy pequeñas, por cosas muy simples, esquematizando de una manera más sencilla. Es decir, siempre preponderó desde ese inicio el análisis en la que yo tenga que realizar dentro de la identificación de un problema y posteriormente a qué solución debo llevarla. Para esto se estimaron 3 etapas. Primero, pues, si tengo un conglomerado gigante, grande, hablemos así, si yo tengo un bosque, pues entonces empiezo a separar por tipo de árboles, por tamaños de árboles, entre otras cosas. Luego empiezo a estudiar cada uno de esos árboles, cada uno de esos elementos, y posteriormente pues volver a ensamblar, es decir, a que el sistema en conjunto tenga una evolución tal como lo vemos allí con esa gráfica en la que se visualiza literalmente la evolución del hombre. Como trabajo básico, algo típico, luego ya llegamos a la etapa moderna, la edad moderna y la revolución industrial hasta llegar a la actualidad. Filosóficamente, pues trata siempre de que todo sea sencillo, de que se reduzca, de que se lo simplifique para que podamos entender qué es lo que se quiere desarrollar, qué es lo que se quiere solucionar. Esa resolución de problema tiene un proceso racional, tiene un proceso científico a través de la observación y desde luego los procesos que yo identifico tienen que ser desarrollados con ciertas metodologías, ya sea de investigación o ya sea de tipo técnico. Y entonces tenemos que empezar a identificar los problemas de acuerdo a las necesidades sociales y las limitaciones tecnológicas. De esa manera nosotros vamos llegando a la idea de un proyecto. Como una concepción general, yo tengo aquí 2 bloques en la que se establecen la identificación de ideas y cuáles son los signos de
esa identificación de ideas. En primera instancia me menciona que debo revisar las salidas contra los criterios de desempeño. Es decir, ¿qué está pasando? Suponiendo una impresora me está imprimiendo mal, una impresora está imprimiendo con fallos. Entonces, yo tengo que darme cuenta si los errores son altos, si está trabajando de manera lenta, si estoy enviando a imprimir de forma incorrecta, o el proceso que está realizando el software de la computadora o el hardware es incompleto, o simplemente algo está pasando que no se realiza todo. Tengo que también observar el comportamiento de los usuarios. ¿Sí? Si el usuario falta, en el caso de lo que nosotros estamos viendo, que apenas tenemos 16, 17 ahorita ya, estudiantes de más de 30. Estamos hablando cerca del 50%. Si hay insatisfacción laboral, probablemente eso hace que el desempeño sea bajo o que los están cambiando de puesto de manera permanente. También es importante escuchar todas las sugerencias internas o externas, ya sean como quejas, sugerencias de mejoras, darme cuenta por qué se están perdiendo las ventas o por qué han bajado las ventas. Todos esos análisis yo tengo que empezarlo a establecer dentro de la empresa cuando el cliente me contacta. Además de esto, tengo que considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, tengo que considerar aspectos misionales, cuáles son los objetivos empresariales, la actitud o funcionalidad de la misma, antes, después, qué tipo de prestaciones, la descripción del trabajo, cuál es la tecnología que se utiliza, si es de calidad, si es confiable o qué tipo de ensayo se realiza, ¿no? Para esto yo tengo que empezar a precisar o mantener para el objeto de la institución, los mismos deben ser objetivos, es decir, concretos, específicos, y lógicamente nosotros necesitamos un funcionamiento que sea normal y detallado, evitando los riesgos como incidentes o los riesgos de fallos. Además de esto, pues, las prestaciones de los servicios deben ser de acuerdo a lo que me pide el cliente y lógicamente tengo que solucionar los problemas de manera precisa, verificando si hay adaptatividad o no de la tecnología y de esta manera pues realizar un estudio conjunto detallado para finalmente precisar las pruebas que se van realizando una vez que se ha ensamblado y que se ha detectado el problema para darle solución. En cuanto a la definición de medios, pues yo necesito establecer presupuestos, costos, cuáles son las limitaciones, si tenemos los recursos o no los tenemos, si hay que alquilarlos, comprarlos, entre otras cosas. Si conseguimos el presupuesto, también necesito determinar el cronograma para establecer los flujos de desembolso y de forma aleatoria verificar los potenciales escenarios en que se va a desenvolver. Bien. Por otro lado, el proyecto debe estar organizado. Lógicamente debe estar organizado de tal forma que genere cierta imagen de una buena responsabilidad institucional. Debo contar con todo el personal completo, con el material que se necesita, herramientas, tener toda la contratación con los proveedores, con el cliente. La parte tecnológica debe ser adaptativa al contexto, al medio a donde me va a desarrollar el problema y lógicamente hay que realizar todo de manera formal, no hacerlo de manera empírica porque de esa forma se pierde seriedad en lo que se está realizando. Bien. En cuanto a los estudios de factibilidad y viabilidad que ya lo vimos en el anterior apartado de los capítulos, aquí tenemos un resumen en la que yo necesito pues formular y evaluar el proyecto, luego hago la definición de los objetivos, es decir, partiendo desde la identificación del problema hasta llegar al árbol de objetivos y el diagrama de acción del proyecto y posteriormente establecer el marco lógico. Y así vemos cada uno de los análisis, el BTC, la parte técnica, la parte legal, la parte financiera, vimos también la parte de la IO y el estudio de impacto ambiental. Y finalmente se realizan el resumen y conclusiones para determinar cuál es la mejor alternativa y decidir en ese instante poder invertir en el proyecto. Aquí tenemos ejemplo de cómo está estructurado, descomponiendo por partes, en este caso el desarrollo de un software, ¿sí?
Para el PMBOK, este es un enfoque del PMBOK. Este es un enfoque del PMBOK en la que se indica que la decomposición para desarrollar el proyecto debe tener una directriz, debo saber los requerimientos, realizar el diseño, desarrollarlo y posteriormente implantarlo, ¿sí? Y se van viendo cada una de las actividades. Lo que acabo de indicar son los componentes. Estos son los componentes y lógicamente esto pasan a ser las actividades para poder desarrollar esos componentes. Bien. Esa descomposición de las partes es muy importante porque me permite aclarar qué es lo que quiero, ya me permite objetivizar, especificar el producto, el componente. Entonces empieza con un organigrama, es decir, con un esquema a la que le hemos llamado diagrama de acción del proyecto, en la que nosotros vamos a describir ciertos apartados de manera sencilla y en la que luego empezamos a hacer su análisis y establecer cada uno de los elementos que intervienen en los procesos de entrada y salida. Bien, imaginémonos que hay la necesidad de generar un proyecto. Pues bien, en cierta empresa entonces dice, a ver, le llama al gerente y le dice el profesional de ingeniería de sistema, le dice, señor gerente, tenemos 3 posibles alternativas para ejecutar el proyecto. La alternativa 1 es que lo hagamos con un proyectista, contratemos un proyectista, es decir, un ingeniero de sistema, por ejemplo, y ocupamos al personal técnico de la empresa. La segunda opción dice, bueno, hagamos la alternativa 1 y busquemos o contratemos a un consultor individual para que gerencie el proyecto. O si no, tenemos una alternativa 3 en la que seguimos considerando la alternativa 1 y ya no buscamos a un consultor, sino una empresa consultora que ya va a tener un equipo mucho más completo. Lógicamente, cada una tiene sus desventajas y ventajas. La primera es que normalmente aquí va a haber resistencia al cambio de parte del profesional interno, no va a querer colaborar a ciencia cierta, va a estar desmotivado, va incluso en cierto momento a tomar la decisión de no participar en el proyecto o hasta renunciar y lógicamente esa alternativa se puede venir abajo. Pero si le dicen, ¿sabe qué? Van a trabajar y vamos a contratar a una persona, a un consultor, para que les acompañe. La desventaja de esta es que aquí yo ya voy a tener un desembolso, un costo, en que tengo que pagar ese consultor individual. Y la siguiente, que también es muy buena, pero los costos son mucho más altos porque el equipo de la empresa consultora ya es más de uno. Ya van a, por lo menos, son 5 personas y los costos van a ser mucho más altos. Bien. De todas maneras, técnica y económicamente, la alternativa 2 y 3 son las más recomendables. La alternativa 1 sería una muy buena opción. Lamentablemente, dentro del campo profesional, la cultura, la actitud que tienen los profesionales internos de la empresa es muy baja. Al inicio, cuando necesitan trabajar, están entusiasmados y posteriormente, ya como aseguraron su estabilidad económica y laboral, ya hacen lo mínimo necesario. Entonces, esas son las ventajas y desventajas de las 3 posibles alternativas para conformar un equipo de trabajo para desarrollar los proyectos. Bien, entonces, ¿qué es la gestión de proyecto? La gestión de proyecto, como dice ahí, es una dimensión dentro de otro proyecto, ¿sí? Va a tener la dependencia del proyecto, va a tener una serie de limitaciones a la que el gerente tendrá que solucionarlas, ¿sí? En la gerencia del proyecto se va a generar documentación, es decir, voy construyendo, voy documentando reportes. En obra se llama libro de obra, es decir, es una bitácora en donde yo voy anotando qué se hace, qué no se hizo, qué hallazgos hubieron, qué problemas y qué cambios de diseño tuvieron que hacerse. En particular, la gestión de proyecto no es más que un marco estructurado para que el proyecto sea exitoso, ¿sí? Es una administración, es un liderazgo, es un encaminamiento de esa persona que irá al frente y al mando de todo el control de la parte técnica, económica y de tiempos. También podríamos decir que en la gestión de proyectos debe hacerse planificaciones coherentes,
Yo no puedo hacer planificaciones al ojo, no se recomienda que se hagan planificaciones o se trabaje sin planificación y al andar empiece a armarse. No, hay que tener una planificación inicial para poder establecer el arranque de este proyecto. Bien, universalmente, ya les dije, nosotros tenemos el PMBOK, que no es más que el fiel reflejo del PMI. Es un documento, yo les recomiendo técnicamente, lo revisen, lo lean. Es muy importante, desde luego, si ustedes quieren avisorar una proyección profesional en un ámbito no de un profesional del montón, sino de un profesional que quiera surgir y que quiera ir más allá de esos estándares de la media. Bien. Por otro lado, pues es importante que el director del proyecto sea un gestor, porque es el que tiene que buscar las soluciones en las mejores condiciones técnicas, económicas y de tiempo. Bien. Adicionalmente a esto, lamentablemente, ese líder va a tener grandes responsabilidades, va a tener que realizar muchas acciones, muchas soluciones en la que siempre empieza con la contratación y lógicamente será el primero y será el último que abandone el proyecto. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a vincular el ciclo de la gestión del proyecto al tiempo en que dura el proyecto. Es decir, prácticamente cada vez que se contrata con esto, me ha pasado, yo siempre pregunto, bueno, ¿qué tiempo va a durar el contrato? Perdón, el proyecto. Entonces, de acuerdo, ya me visualizo y veo si me conviene o no me conviene desde todo punto de vista, desde el económico hasta las cuestiones de tiempo y también ver si el proyecto es atractivo para tener nuevas experiencias, tener nuevos conocimientos que no se las encuentren en los libros ni en las aulas de clase. Bien, en este sentido, la gestión del proyecto, el líder del proyecto debe enmarcarse en el ciclo de la gestión del proyecto. Y son tres. La primera parte no es más que la preparación del proyecto. Es decir, yo tengo que empezar a determinar toda la revisión de los términos de referencias, del presupuesto, del cronograma, los diseños, entre otras cosas, y organizo y programo la ejecución. Luego tenemos el ciclo número 2, llamado el ciclo de control de la ejecución. Es decir, ya empiezo a desarrollar el proyecto en función de la C4, en función de la calidad, es decir, que se cumplan las especificaciones técnicas, no salirme del presupuesto y ejecutar las obras de acuerdo al cronograma. Y finalmente llegamos a un ciclo o fase 3, en que el proyecto ya empieza a terminarse y tengo entonces que empezar a hacer informes de entrega, de recepción, realizar liquidaciones de pagos, tantos proveedores o liquidaciones de cobros para poder cobrar la última parte o la forma en que se pactó los pagos con el contratante. Entonces, este es el ciclo de gestión de proyecto en la que yo tengo que establecer. Repito, preparamos la ejecución, ejecutamos y realizamos el cierre. Bien, entonces, ahí tenemos, nunca se olviden, cada vez que vean el término C4 se refiere a calidad, cantidad, costo y tiempo en la que deben que ejecutarse de manera óptima los proyectos. Ha ido creciendo, bueno, y esto no es de ahora, ya desde los años 60, 50 aproximadamente para acá, pues hay múltiples asociaciones que están relacionadas con la gestión de proyectos a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos el caso del PMI, que es el más conocido, es el más que está en el medio. Nosotros también tenemos aquí en Ecuador el PMI C de Ecuador, ¿sí? Se dan certificaciones, se dan capacitaciones, es decir, que adicionalmente a esto es importante, en la mayoría de países y aquí en Ecuador también ya en las grandes empresas, le dicen necesito un PMO. Un PMO no es más que un manager, no es más que un líder de proyecto para la empresa.
Ese PMO, lógicamente, allí va a tener en algún momento su profesión específica, ingeniero en sistema, ingeniero en TI, ingeniero informático, por hablar en el campo de la especialidad de nuestra carrera. Bien. Entonces, si ya nos aterrizamos con el PMBOK, que está relacionado con la gestión de proyectos, yo ya me voy dando cuenta que el PMBOK me enseña dentro de su literatura a cómo tengo que integrar el proyecto, cuál es la delimitación en alcance, tiempo, costo y calidad del mismo, el personal que se necesita, de qué manera tengo que comunicar la información o los avances del proyecto, identificar riesgos, tengo que hacer adquisiciones de proveedores, materiales, entre otras cosas, y lógicamente también me indica que yo tengo que hacer un análisis de involucrados. Sin embargo, también es importante establecer que el PMBOK también me genera 9 áreas de conocimiento. Esas 9 áreas de conocimiento que están integradas y lógicamente se apoyan en herramientas y técnicas que me conllevan a que mi proyecto al final tenga éxito, es decir, que nosotros culminemos en el plazo establecido, con los costos establecidos, cumpliendo las especificaciones técnicas con las que fueron contratadas. Bien. En cuanto a los grupos de proceso, nosotros vamos a observar los niveles de interacción a través del tiempo, ¿sí? Nosotros podemos ver que la ejecución prácticamente va desde el inicio hasta el final. Vamos a ver que el control y seguimiento, que es la línea en verde, también está hacia el final, pero con menos intensidad, incluso la participación en tiempo es mucho menos. Y así podemos analizar cada uno de los procesos. Bien. Si ya combino el área de conocimiento con los grupos de procesos, ya voy a observar, por ejemplo, que el análisis de involucrado prácticamente va desde el inicio hasta el monitoreo y control, ya no participa en el cierre. En el cierre solamente participa la gerencia de proyecto que está integrada. En la planeación, ejecución y monitoreo participa o debe generarse la compra, los riesgos, analizarlos, cómo comunico, contrataciones y la calidad. En la parte de planeación, pues tengo que analizar costos, tengo que revisar cómo se ejecuta el cronograma, el alcance de la limitación. Y en el monitoreo también hago uso de los mismos elementos indicados en la planeación. Es decir, para comparar si lo que diseñé o planifiqué se ejecutó en la realidad. Yo les hablaba del PMO. El PMO es un manager, es un líder de proyecto. Sí, es un líder de proyecto que realmente es el maestro orquesta de un proyecto. ¿Sí? Es el que asume responsabilidades, coordina, controla, revisa, asesora y trata de dar soportes, planifica, entre otras cosas. Es decir, es el maestro orquesta dentro de un proyecto. Son muy apetecidos, reitero, se los está utilizando mucho ya en este momento, aunque esto es viejo, ¿sí? Aunque estoy viejo, ustedes ya con el hecho de estar estudiando gestión de proyectos en esta carrera, ya tienen las horas que les avala para poder prepararse para el examen de la certificación de PMO, y es un aval muy importante, es una especie de licencia profesional, aparte del título de la especialidad que tengamos. Cuando estamos ejecutando proyectos es importante considerar los errores. Ya vimos en marco lógico que todos los proyectos tienen riesgo, tienen supuestos. Entonces, hay que tener cuidado cuando yo ya identifico errores o fallos en modo ajustado. Es decir, que todavía estamos a tiempo, podemos dar solución. Tenemos que ver si los riesgos yo los tengo en marcha mortal, es decir, cuando están bastante graves, pero que todavía tienen solución, o por lo menos salvar los muebles. O si ya me doy cuenta de un riesgo cuando está fuera de control, entonces significa que ya no podemos hacer nada. Por eso es importante estar siempre atento a los riesgos de acuerdo al estado que se están presentando en el proyecto. La gestión de proyecto tiene una razón y lógicamente dice que no es más que necesito enfrentar los problemas, necesito buscar las soluciones. Y para eso yo necesito buscar soluciones, si fuera lo ideal, que sean soluciones predictivas, ¿sí? O de previsión.
detectarlo y evitar que ocurran. En caso de que ya ocurrieron, pues entonces tengo que darle una solución, en este caso, correctivo. También el gerente de proyecto debe controlar, monitorear, supervisar el proyecto, es decir, debe asegurar la calidad del mismo, que se cumplan con todos los estándares de acuerdo a los términos de referencia y especificaciones de la que fue contratado. Bien, el control del proyecto se lo hace prácticamente en todo el proceso, desde la planificación hasta el cierre del proyecto. Bien. También tenemos que ver ciertos procesos de controles de cambio, cuándo se evalúan, cuándo se documenta, si tengo que planificar o realizar auditoría, es decir, yo tengo que informar, hacer informes alertivos, hacer informes de avances, entre otras cosas, y se los hace de forma periódica. En resumen, tenemos que destacar lo siguiente, pues bien que la gestión de proyectos netamente no es más que algo inmerso dentro de un proyecto que se vaya a desarrollar. El PMBOK va a ser la base nuestra para poder ser gestores, establecer y combinar las áreas de conocimiento con los grupos de procesos. En definitiva, pues, la gestión de proyectos siempre se desarrolla dentro de un modelo de madurez válido para poder nosotros establecer cada uno de los elementos identificados en el problema para buscarle solución y que el cliente esté satisfecho, no solamente con su solución técnica, sino que también demostrarle el beneficio económico o financieramente cuál va a ser la rentabilidad por su inversión. Bien. Queridos jóvenes, hemos terminado la parte de la introducción a la gestión de proyectos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Por favor, me indican si tienen alguna pregunta al respecto. Caso contrario, pues, pasaremos a la siguiente parte de la planificación de clase que tenemos para este momento. ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Con respecto a la certificación del PMBOK, me llamó la atención de lo que usted dijo, que este curso servía para la certificación. Bien. Nosotros en el país tenemos la opción de certificarnos en cualquiera en este caso aquí en el país tenemos dos, el PMBOK y tenemos el otro que es el ICMA, ¿sí? El PMBOK y el ICMA. El PMBOK realmente es una certificación que la da aquí en América, normalmente las instituciones educativas, tenemos aquí en Ecuador, tenemos la Politécnica Nacional, tenemos la ESPOL, y bueno, y ahorita un sinnúmero de empresas a través de las redes sociales que están ofertándola. Y el ICMA, esa también la tenemos acá, pero la gerencian desde la base está desde Europa, España específicamente, con la matriz que está en Argentina. Bien, de manera general. Segundo, para poder hacer los cursos de certificaciones en cualquiera de las dos, uno de los requisitos es que el estudiante tenga cierta colegiatura de asistencias a clases de gestión de proyectos, es decir, que ya tenga idea de los conceptos básicos mínimos, que es todo lo que yo les he estado dando. Incluso la información que ustedes tienen compartida en la plataforma es la documentación que les avala, o solicitar a la universidad que les dé un certificado en que usted aprobó y vio la asignatura de gestión de proyecto. Ahí les indican cuántos créditos, cuántas horas, entre otras cosas. Ese es uno de los requisitos que ustedes los están cumpliendo. Entonces, van a esta institución y le dicen, yo solicito certificarme, y aquí están mis requisitos. Uno de los requisitos ya lo están cumpliendo viendo la materia. Con eso, entonces ellos le dicen, tienes que inscribirte en un curso de preparación para el examen. Ese curso de preparación para el examen
tiene un costo aproximado de 400, 600 dólares. Es un curso interesante, no sé qué tiempo dura. Acá en algunos contactos que he tenido específicamente de México, dura alrededor de 6 semanas, es en línea y el pago lo puede hacer con tarjeta. Entonces allí te enseñan, te refrescan los conocimientos que estamos viendo, pero te lo alinean directamente al PMBOK, específicamente con lo último que acabamos de ver. Y allí te dan acceso a la plataforma de tutorial de utilitario para que hagas simulaciones de resolución del examen. Bien. De allí con eso te indican ya el curso lo aprobó, usted está listo para dar el examen. Y para dar el examen, también asimismo, el examen ya te implica la certificación, que cuesta algo así como 500 dólares adicionales. Estamos hablando entre 1.000, 1.100 dólares entre la preparación del curso y la certificación. Cuando uno compra el examen de certificación, usted lo puede dar, tiene un plazo de 1 año para darlo. Si usted lo pagó hoy día y le dice, tiene 365 días de plazo, usted nomás avisa o ingresa a la plataforma, le dan un usuario y una contraseña y que después lógicamente la personaliza y usted ingresará en el momento que se quiera o habrán convocatorias durante ese año. Una vez que usted dé el examen, no me recuerdo cuántas preguntas son, pero son preguntas así mismo objetivas, de análisis, otras de conocimientos, entre otras cosas. Entonces, si usted aprueba el examen, usted ya queda certificado como PMO o PMI, es decir, como manager de gestión de proyectos. ¿Sí? Esa certificación es un aval muy importante. Actualmente, en los avisos o solicitudes de empleo que he visto, piden profesionales con PMO, con certificaciones PMO, aparte de que tengan la especialidad de escolaridad, en este caso de ingeniería. Entonces, yo personalmente no lo he hecho. Sí tengo, mejor dicho, una certificación en PMI, pero con el BIC. En su momento dado lo certificaron. Tuvo una duración ilimitada, lo sigo teniendo, y aparte que tengo la especialidad en gestión de proyectos y tengo también el doctorado en proyectos. Más bien estoy queriendo sacar la certificación en el IGMA, aprovechando que trabajo en el FUNIVER, pero quiero llegar allá. A propósito, las certificaciones van por niveles, nivel A, B, C, D, dependiendo de los conocimientos, y uno puede ir escalando. ¿Qué ventajas tengo con certificaciones? Tengo más ventajas para obtener trabajos. ¿Qué otra ventaja? Los estándares de sueldo son mucho más altos. Bien, lógicamente, quien quiera hacer la certificación es el estudiante o la persona que ya está a punto de ser profesional o profesional, que se proyecte. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, como ingeniero eléctrico, yo empecé trabajando así en casitas, picando, poniendo un timbre, un breaker, un foquito. Pero al mismo tiempo uno dice, no, yo ya quiero hacer otra cosa. Entonces, vas desde aquí a este nivel y quieres llegar acá, ¿sí? Entonces, profesionalmente sí se puede llegar, tener aspiraciones y proyectar y decir, no, yo quiero trabajar en este tipo de empresas. Y empiece en los buscadores del internet a buscar trabajo y van a darse cuenta que hay muchas posibilidades. Bien, hay otras ventajas que ustedes tienen. Primero, están jóvenes. Segundo, la mayoría están solteros. Y tercero, es una ventaja tomar decisiones, coger su maletita y alzar vuelo. Es más difícil cuando es casado y cuando se tiene hijos. Entonces, más o menos, querida alumna, es la explicación que te puedo decir respecto a tu inquietud. No sé si quedó claro o tienes alguna otra duda. No, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por ejemplo, respecto a la pregunta de la compañera, en México, en la mayoría de empresas, ya hablo de empresas multinacionales, ¿no?
por ejemplo, en las empresas de Carlos Slim. En México, por ejemplo, hay bastantes empresas ensambladoras de carros, de todas las marcas, ¿sí? A nivel de los técnicos, de los gerentes, le dicen, necesitas tener también la certificación, si no, se va para afuera. Porque la gestión de proyecto implica, ya lo vimos, enmarcarse en todas las nociones del proyecto, de saber que siempre voy a tener riesgos y debo buscar soluciones. Y no irle a avisar al jefe, señor, tenemos este problema, no, sino más bien al jefe decirle, señor, pasó esto y ya lo solucioné. Bien. Entonces, son pautas, están jóvenes, realmente, en el caso particular, personal, con 54 años que tengo todavía, yo digo, no, yo puedo llegar más alto. ¿Qué es más? Lo quiero, no lo estoy intentando, lo estoy ya incursionando. ¿Sí? Lo estoy incursionando. Y no solo que te da oportunidad de mejorar, no es solo el dinero, sino decir, chúsale, de pronto ese trabajo me gusta, gano dinero y también mejora mi calidad de vida. Pues bien, vamos a ver ahora, ya una vez que tenemos ya una noción de la que es la gestión de proyecto, en el momento que empiezo, ahora sí, a querer desarrollar mi proyecto, entonces voy a ver sobre la planificación y programación de los proyectos. Esta planificación y programación del proyecto, cuando empieza a darse, es importante establecerla porque ya me empiezo a dar cuenta y miren, es lo primero que yo voy a hacer. Reviso mis diseños, mis especificaciones técnicas, cronograma y presupuesto y verifico si está actualizado o no está actualizado. Entonces, empiezo a ejecutar mi proyecto. Lógicamente, tengo que ir controlando todo lo que inicialmente revisé en la preparación y ya vimos, finalizamos con el cierre y con los informes correspondientes para que quede cerrado no solamente el proyecto en que diga se finalizó, ya puse el último tornillo. Los proyectos se cierran cuando se hace un acta de entrega y recepción con informes y además se realiza el cobro del último centavo del contrato. Bien. En cuanto al calendario de ejecución del proyecto, tengo que empezarlo a programar, ¿sí? Cualquier aspecto de nuestras vidas tenemos que programarlo y mucho más en los proyectos. Dice que trabajar sin un plan es trabajar de manera desordenada, ¿sí? Es trabajar de manera desordenada. Lógicamente, ese orden nosotros ya lo vimos a través de la identificación de un problema y llegar hasta la matriz de marco lógico. Entonces, yo tengo que buscar una secuencia de los procesos de manera lógica, de manera algorítmica. Empiezo entonces a revisar, en este caso, estamos hablando del marco lógico, que no es más que el diseño del proyecto. Tengo que revisar minuciosamente todos los detalles porque esta va a ser mi guía, va a ser mi instrumento, va a ser mi medio que me permitirá prácticamente ser como un mapa para desarrollar mi proyecto. Bien, entonces empezamos a programar y estructurar los tiempos, ¿sí? Aquí tenemos 8 aspectos de la programación. Lógicamente debe tener un objetivo, definir las actividades, las estructuras analíticas, las interdependencias. Debo elaborar la red de actividades, determinar los tiempos, calcular los tiempos, identificar la ruta crítica y ver cómo puedo optimizar la programación. Bien, ya nosotros vimos en la parte de diseño que la estructura analítica prácticamente está compuesta de una finalidad, está compuesta de un propósito, de varios componentes y de las actividades que necesito para desarrollar esos componentes. Ya eso lo vimos a detalle en clases pasadas. Bien. Entonces, definimos los objetivos generales, también empezamos a definir las actividades. Es muy importante las actividades porque yo necesito empezar a ver cada uno de los requerimientos. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo aquí en esta parte prácticamente mi planificación de la ejecución del proyecto, veo cuáles son los requerimientos, voy a hacer un análisis, diseño, desarrollo, implementación, prueba y entrega y recepción. Y para esto
empiezo a definir las actividades. Estos son los procesos y tengo las actividades. Y miren que les voy dando un orden numérico secuencial. Entonces, de acuerdo a las actividades, yo tengo que saber las precedencias y las secuencias, es decir, de todo ese conjunto de actividades que tengo en el proyecto, de todas, no particularmente, tengo que ver cuáles se pueden hacer al terminar una actividad, es decir, fin-inicio. Finaliza una, inicia otra. ¿Cuáles actividades pueden iniciar al mismo tiempo? ¿Cuáles actividades van a finalizar al mismo tiempo? ¿Cuáles actividades se pueden realizar después de un tiempo? Es decir, fin-inicio, inicio-inicio, fin-fin o inicio con un inicio de desfase. ¿Sí? Entonces, esas actividades tengo que ver de una manera general y aplicar el punto número 3 de las precedencias y la secuencia. Empiezo a hacer cierta aplicación y yo lo puedo realizar a través de un diagrama. Ese diagrama lo puedo hacer en una hojita de papel, lo puedo hacer en Excel o directamente lo puedo hacer en el Project. La ventaja del Project es que tiene un área de trabajo parecida a la del Excel. Yo tengo una hoja de Excel, mis actividades, yo copio y pego y se me pegan las actividades y tenemos aquí en la columna 1, van listando las actividades numéricas. Me puede poner la duración, cuántos días de duración va a tener cada actividad. Y aquí pongo cuáles inician al inicio, cuáles inician después. ¿Sí? Y le puedo generar nombre a los recursos. Entonces ya se me van generando una red de actividades como la que nosotros tenemos en la gráfica. Bien. Y lógicamente se me elabora una red de actividades con fechas tempranas y fechas tardías. A ustedes probablemente les han enseñado con los diagramas PER. Bien, esta es una aplicación, que está realizada en Excel. Bien, primero identifiquémonos y vayamos a esta parte de aquí. Bien, a ese cuadrito pongámosles atención. En el cuadrito azul tengo el nombre de la actividad, tengo datos en la parte de arriba y tengo datos en la parte de abajo. En la parte de arriba, el que tengo a mi izquierda se dicen que es la primera fecha de inicio y el que está en la derecha, la primera fecha de término, que están en color negro las letras. En la parte inferior tengo la última fecha de término y la última fecha de inicio en color rojo, y la letra D es la duración de esas fechas, que no es más que la resta entre la última fecha de término y la última fecha de inicio. Bien, con esto veamos lo siguiente. En el diagrama dice que inicia el día 0. Miren, el día 0 significa el primer día de trabajo. Y finaliza, en este caso, el día 48. ¿Sí? Finaliza el día 48. Bien, yo tengo aquí actividades, gráficamente las he puesto casi que paralelas. Bien. En el centro del cuadro azul tengo los nombres de las actividades. Estoy aquí es de un parque. Tengo aquí, además de esto, enmarcado en cuadrículas de color negro punteadas, en cuadrículas de color azul y cuadrículas de color rojo, y esos son los componentes. Es decir, tengo 3 componentes en mi proyecto. Bien, dice que empieza el día 0 y termina el día 10. La segunda actividad inicia el día 10, es decir, la última fecha de la actividad anterior pasa a ser la primera fecha de la actividad siguiente. Empieza el día 10, el 10, el 10, el 10, el 10 y el 10. Es decir, que tengo 6 actividades que empiezan al mismo tiempo, con la diferencia de que la primera termina el día 18, termina el día 25, el día 16, es decir, terminan en diferentes días. Bien, vamos con el primero. Yo, ¿cómo saco la duración? 10 menos 0, 10. 18 menos 10, 8. 25 menos 10, 15. 16 menos 10, 6. 13 menos 10, 3.
14 menos 10, 4. 13 menos 10, 3. Entonces, yo ya puedo sacar la duración de cada actividad. Y debe estar coherente con lo que puse en la duración de la misma. Bien. Quiero irme hasta acá. Está un poquito lejos. La puse por cuestiones de gráficas. Dice que termina el día 18 y inmediatamente empieza la capacitación el día 18 y termina el día 42. 42 menos 18 me da 24. Bien, tengo por aquí esta, dice que termina el día 21, empieza el día, perdón, 41 y termina el día 44. 44 menos 41, 3. Bien, voy a esta actividad de aquí. Voy a borrar, a ver, sí. Bien, empieza el día 44 y termina el día 48. Es la última, dice que es la realización del acabado, 4. Bien, ahora voy de retorno por la parte de abajo. Observemos que la primera fecha de término automáticamente a la última actividad, a la que está ya en el término, se transforma en la última fecha de término. La primera fecha de término de ida, ahora de regreso, se me transforma en la última fecha de término. Y tengo, ¿cómo lo hago? 48, ¿sí? 48 menos 4, 44. Aquí me coincidió. Voy acá. ¿Sí? ¿Por qué tengo 44? Aquí tengo 44. Me coincidió. 44 menos 3, 41. Ya observamos aquí, ya no me coincidió. Tengo por acá, última fecha, 41, 41. 41 menos 20, 21. Me coincidió. Aquí también coincidió. Por acá no coincidió. A ver, tengo aquí 41, me enlaza, perdón, 44 menos 5, 39. No coincidió. Pasa a ser la misma, el mismo no. 39 menos 8, 31, no coincidió, etcétera. Bien, y me voy a dar cuenta, entonces, que se me transforma en una ruta crítica. Veamos aquí, antes de continuar, yo tengo allí ese diagrama que tengo realizado en Excel, aquí lo tengo realizado en este caso en Project. Es el mismo proyecto, pero formato Excel, formato Project. Esa es otra de las recomendaciones que se les da. Aprendan Project, hay muchas oportunidades de trabajo. Bien, continuamos, ahí tiene la misma. Ahí tenemos un sinnúmero de enlaces en donde les encuentran software y plantillas para realizar red de actividades, entre otras cosas. Y bien, vamos ahora a determinar la duración de las actividades. Ya nosotros vimos que esas actividades, nosotros podríamos ver las duraciones. Estas duraciones que yo tengo aquí son las mismas duraciones que tengo acá. ¿Sí? En el acabado dice que duraba 4 días, veamos. Sí, efectivamente 4 días. En la elaboración del plan dice que tengo 10 días. Veamos. Tengo 10 días. Entonces, deben ser las mismas, no debe cambiarme. Bien. Vamos a ver ahora el proceso para elaborar la duración de las actividades. Ya vimos que lo puedo hacer de muchas maneras, sin embargo, son tiempos estimados. ¿Qué significan tiempos estimados? Aproximaciones que pueden durar un poquito más, puede durar un poquito menos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Bien. Esa duración, esas estimaciones va a depender del material, va a depender del presupuesto que tengamos y si está disponible. Bien. Ya vimos que nosotros tenemos que desglosar el trabajo. Ya lo hemos desglosado, nosotros ya vimos aquí, ¿ve? Miren cómo lo hemos desglosado, ¿sí? Tampoco vamos a hacer suponiendo, vamos a hablar de la capacitación. Vamos a poner aquí otra actividad que desarrollar el currículo, desarrollar el plan de clases, conseguir aulas, conseguir profesor y realizar capacitación. No desagregar tanto tampoco.
Bien. Entonces, desagregamos y empezamos a buscar los niveles de acuerdo a una exactitud que esté bastante objetiva. Bien. En este caso, nosotros vamos a tener tres tipos de duraciones, tres tiempos de duraciones. Vamos a tener un tiempo optimista, es decir, considerando que no haya ningún fallo, ningún contratiempo, y lo vamos a terminar de forma rápida. Vamos a tener el otro extremo, un tiempo pesimista, no, que no se puede, que va a haber problemas, que no tenemos esto, que nos falta recursos, etc. O el tiempo más probable, que es una especie de intermedio, no de promedio, es una especie de intermedio. Veamos. En la distribución probabilística beta de una campana de Gauss, yo voy a tener aquí un tiempo optimista, es decir, lo más pronto posible, un tiempo pesimista, un tiempo más demorado, o un tiempo más probable, que es una especie intermedia. Sí, que es una especie intermedia. Veamos su cálculo. El cálculo no es más que el tiempo esperado, ¿sí? No es más que el tiempo optimista más el tiempo pesimista más 4 veces el tiempo más probable dividido por 6. ¿Qué ganamos con la varianza y con la desviación estándar? Voy a ganar que pueden ser factores que pueden hacer que demore un poquito más o demore un poquito menos. Pues bien, veamos un ejemplo. Tenemos un proyecto en que el tiempo optimista de término es 5 semanas, el pesimista de 12 y el tiempo más probable de 10. Veamos el tiempo esperado. Bien. Utilizando los valores y la fórmula, nosotros tenemos que nuestro tiempo esperado es de 9 semanas y media. ¿Sí? Ni siquiera 5, ni siquiera 12, ni siquiera 10, sino que 9 y media. Y dice que yo puedo tener un retraso de 1.17 semanas o puedo tener hacia arriba o hacia abajo, es decir, 10.67 o 8 y algo. Entonces, ese es el margen que yo debo tener, pero no puedo sobrepasarme de esos índices. Esto es importante tomarlo en consideración. Bien. Ahora sí, si nosotros ya hemos calculado los tiempos de la red, yo ahora puedo establecer mi ruta crítica. Puedo establecer mi ruta crítica. Entonces, ¿cómo establezco la ruta crítica? La ruta crítica me la va a determinar, ¿sí? Miren, yo al regresar, vean los colores rojos, la parte de abajo, aquí tengo 0. ¿Sí? Aquí tengo 0. ¿Sí? Entonces, significa, por ejemplo, que no hay holgura. ¿Sí? No hay holgura, es decir, se me terminó el tiempo y no pasó nada. Acá sí tengo tiempo, ¿ves? 36 y 10. ¿Sí? Tengo holgura, aquí también tengo holgura. ¿Sí? Aquí tengo 10 y 10, no tengo holgura. ¿Sí? Cuando me coinciden la primera fecha de inicio con la última fecha de inicio, significa que no hay holgura. Mira, aquí también son igualitas las primeras y la última fecha de inicio, igualita la primera y última fecha de inicio, igualita la primera y última fecha de inicio. Significa que mi ruta crítica va a ser esta. ¿Sí? Esta va a ser mi ruta crítica. En las actividades del plan, en las actividades de adquirir equipo, de hacer drenaje, de construir y realizar el acabado, no me debo demorar más de los tiempos establecidos. No debo demorarme más. Si yo me demoro más de un día en cualquiera de ellas, entonces el plazo va a ser mayor. Y al haber mayor plazo, me implica mayores costos. Ahí está lo que les había indicado. La ruta crítica. Bien, ahí también lo tenemos. En este caso, la ruta crítica se la visualiza en color rojo. En el project la visualizamos en color rojo. Bien. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica me determina la duración del proyecto. Veamos. Efectivamente, si yo veo los cuadritos en verde, miren, ¿ve? Duración del proyecto 48, duración del proyecto 48.
Dice que las rutas críticas no tienen holgura, es decir, los tiempos o plazos están justitos y cualquier retraso o demora me va a retrasar el proyecto, va a encarecer el proyecto. Por lo tanto, hay que tratar de evitar la ruta crítica y si ya no la podemos evitar, ponerle mucha atención. ¿Cómo programo ahora los recursos, los costos? ¿Cómo los programo? Esto no es cuestión de que cogí el anticipo, me dieron $100,000, me compré un carro de 30,000 y tengo 70. Significa que estoy haciendo una mala programación y uso de los recursos. Tengo que asignar los recursos al proyecto. Tengo que comprar los recursos de acuerdo al presupuesto, verificar si hay otros costos que no los consideré y analizar el total. Si hay algún desfase, tengo que empezar a nivelar y optimizar los recursos, es decir, no salirme del presupuesto. Para el PMI o el project, un recurso es un factor productivo que se requiere para una actividad. Dice que no se consume con su uso ni se incorpora al producto y que al finalizar el proyecto queda listo. Recursos, mano de obra y equipo. Finaliza el proyecto, está disponible la mano de obra y los recursos. No son recursos, materiales, combustibles y servicios. Un material que yo utilizo, ya lo consumí, no está disponible. Aquí tengo una matriz, una de las tantas formas de ir viendo por actividades, son las mismas actividades que hemos analizado, pongo todas las personas que necesito, qué herramientas y voy viendo cuántas necesito de cada una de ellas en cada una de las actividades. Bien, entonces empiezo a establecer cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables dentro del proyecto. Es la forma adecuada como se debe sacar un presupuesto. Bien, aquí hay una tabla para estructurar costos, ¿sí? Una de las tantas formas, hay muchas maneras de hacerlas. Ya les voy a indicar un ejemplo, un proyecto que estaba haciendo. Aquí yo tengo la tasa de cada personal, el tiempo de duración, costo de recursos por actividad, costo fijo y costo total. ¿Sí? Entonces, puedo empezar a establecer cómo se realizan los cálculos. La tasa por el tiempo de duración me va a determinar el costo por actividad. A eso le tengo que sumar el costo fijo y luego eso va a ser el costo total de la actividad. Si sumo todo el costo total de la actividad, voy a tener el total del presupuesto del proyecto. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Dice que una actividad tiene una duración de 60 días, tiene un capataz al que vamos a llamar recurso humano 1 y gana $330 al día. Tengo 3 obreros y se le llama recurso humano 2 y ganan $20 al día. Tengo 2 equipos a los que le vamos a llamar EQ y es el valor de 50 días. Y hay $30 en material. Bien, actividad 1 dice que tiene un recurso humano, tiene 3 recursos humanos 2, tiene 2 equipos. Y sacamos 1 por 30, 2 por 20, 2 por 50 y total 190. Es decir, aquí tengo esto y hago la multiplicación y tenemos los 190. Dice que dura 60 días, multiplico 190 por 60, me da 11.400, tengo los costos fijos 30.000 y el total del proyecto vale 41.400. Es un ejemplo solamente con una actividad. Bien, ahí tenemos otro ejemplo que es un contrato de 240.000 y tiene una duración de 90 días. ¿Sí? No tengo personal, no es que no lo tengo, sino que dice que va a durar 290 días. Este de aquí es un precio fijo global. Bien, aquí en cambio dice que tengo un consultor que cobra $240. Perdón, el proyecto vale $240.000 y tengo un consultor que gana $200. Tengo uno por $200 al día, dura 90 días, es decir, 18.000 más 240.000, el total del proyecto es $258.000. Ahí tengo ya el presupuesto del mismo proyecto, aquí están las actividades
Tengo todo el personal y dice que el proyecto tiene un valor de 28.610. Aquí hago la sumatoria. Bien. ¿Cómo comparo el tiempo que me debe demorar el recurso en una actividad? Entonces, va a depender de la intensidad del recurso asignado. Por ejemplo, voy a pintar un edificio. ¿Sí? Si la duración es fija, no depende de la intensidad del recurso, es decir, la duración de la clase, la duración del curso. Por lo general, las actividades son de duración variable y van a estar en función del recurso asignado. Bien. Aquí yo tengo un escenario en donde ya me estoy dando cuenta que estoy saliéndome del presupuesto. Estoy saliéndome del presupuesto, el cuadro que está en rojo. Tengo 3 recursos. Me coinciden al mismo tiempo la actividad. ¿Sí? Aquí es el límite de mi presupuesto. ¿Sí? ¿Cómo hago para no salirme del presupuesto? Bien. Para eso tengo que empezar a establecer estrategias. Tengo que nivelar los cursos desplazando actividades que tengan holguras. En este caso, yo me doy cuenta, esta no la puedo atrasar acá porque probablemente es una actividad que no puede ser antes, sino después. Pero aquí tengo espacio, ¿ves? Tengo espacio, entonces la puedo desplazar a uno de esos 2 elementos. La segunda opción es haciendo programaciones extras. Si yo hago programaciones extras, eso me implica más costos. Si yo hago reingeniería de proceso, probablemente me funcione. Y si no lo hago manual, sino con tecnología, con equipos, me puede mejorar, pero en cambio tengo que alquilar o contratar recursos adicionales. Entonces tengo que tomar decisiones. Bien. La primera opción es ampliar el pool, ¿sí? Pero al ampliar ya me estoy saliendo del presupuesto. La segunda opción es eliminarla y, como les había dicho, pasarla aquí y empiezo a nivelar. Es decir, esta actividad de aquí la corro, en vez de hacérsela en el tiempo 4, la hago en el tiempo 5. Entonces, son opciones que ustedes tienen que ir a analizar. Esto hace el gerente del proyecto. Hay que estar, dice uno, pilas. Bien. ¿Cómo optimizo los recursos? Va a depender de la duración en que tenga que reducirse. Entonces, reviso las interdependencias y trato de maximizar. Debemos tratar de que la mayoría o casi todas de las actividades sean o tengan un inicio instantáneo, simultáneo, al mismo tiempo. Bien. Podría asignar más días laborables, poner turnos de trabajo, horas extras. Tengo que ver que no me salga del presupuesto. Si utilizo metodología, veo la mejora de procedimientos, cambio los procesos, cambio de tecnología o aplico un sistema de estímulos. Sistema de estímulos significa indicarles que si mejoran el rendimiento, tienen un bono o simplemente si terminan antes, se les paga el total de días programados. Posteriormente, y casi ya para finalizar, ¿cómo reduzco los costos? Acá estamos reduciendo la optimización del proyecto en cuanto a la duración. Ahora, en cuanto a los costos. Yo tengo que reprogramar recursos ociosos. ¿Qué significa eso? Si yo ahorita no necesito todavía la ponchadora, no la alquilo, no la compro cuando la esté requiriendo. Aprovecho la capacidad que está subutilizada en la empresa. Es decir, si yo veo que tengo 3 maquinarias que no la estoy usando, entonces utilícela, aprovéchela. Modifique la tecnología. Si me doy cuenta que todo lo estoy haciendo manualmente, es decir, estoy picando con un cincel y un combo, entonces es preferible comprar una pulidora o una caladora. ¿Sí? Vincular recursos comunitarios, es decir, decirle a la comunidad que se ayude, se le da de comer, pero nos ahorramos en mano de obra. También tenemos sistema de estímulos o la última, que actualmente es la más utilizada, se está haciendo subcontrataciones. Bien, queridos alumnos, hemos finalizado sobre la planificación y programación de los proyectos. Entonces, estoy presto para escuchar sus inquietudes, para escuchar sus dudas.
¿qué podemos hacer para poder aclarar sus inquietudes? Bien, les escucho. Preguntas, jóvenes. Ingeniero, en lo que hablaba de la planificación, ¿se refería al tiempo o al dinero? En lo que decía que se pasaba del límite de recursos. Ya. Se refiere al dinero. Ya. Se refiere al dinero. Usted sí veía que tenía arriba de la rayita, tenía un cuadrito. Ya. Eso Sí, significa correcto. que yo me estoy saliendo del presupuesto. ¿Sí? Dentro del plazo. Entonces, eso es un presupuesto para cada actividad que tenía. Así es. Entonces, Ya, yo me ahora estoy, comprendo. me estoy saliendo del presupuesto dentro del plazo en el proyecto, pero me doy cuenta al mismo tiempo que esa actividad, sin salirme del presupuesto, yo la puedo realizar en el mismo plazo, en un espacio donde no me genere extras costos. Y fue el desplazamiento que hicimos. ¿Sí? Y no eliminé la actividad, es decir, la continué desarrollando, es decir, la retrasé. ¿Sí? La retrasé. En vez de que se haga en el tiempo 4, la hice en el tiempo 5. Y seguí manteniendo el presupuesto y seguí manteniendo mi plazo. Listo, gracias. ¿Alguien más? Bueno, parece ser que no hay más preguntas. Gracias de mi parte. Pónganle mucho interés. Yo creo que ahorita como que se van dando cuenta el enfoque que de la materia, de lo que realmente es la gestión de proyectos, y empiecen a hacer autocríticas, autoevaluarse, pueden revisar la información. Asimismo se estará subiendo la clase grabada al canal de YouTube. De mi parte, gracias, que tengan un lindo día y nos vemos Dios mediante en la próxima clase. Hasta pronto, un abrazo, cuídense. Hasta la próxima, ingeniero. Listo. Hasta luego, ingeniero. Luego.